entonces te ves mejor. Hecho, perfecto. Y hoy, en este soleado día en el que Trump va a iluminar al mundo lanzando nuevamente su nueva candidatura. Por tercera ocasión. Por tercera ocasión. Y espero que por última, aunque si pierde, va a haber otra ocasión seguramente. No, ya no va a haber. Tiene que, porque mientras sea candidato, evita ser juzgado. En el momento en que ya no sea candidato, eso, pero yo creo que eso no va a pasar. Que sea juzgado o que sea candidato. Primero, yo creo que va a haber una muy importante lucha por la candidatura del Partido Republicano, porque ya hay prácticamente una especie de sublevación, cuando menos de alrededor de 18 senadores que dicen que ya no quieren con Trump, porque pues ya se dieron cuenta que Trump fue un factor negativo en esta. Sí, ninguno de sus candidatos ganó. Pues sí ganaron hasta algunos. Hasta la Sarah Palin perdió. Bueno, Sarah Palin es brutísima, pero... Sí, bueno, pero... Y el Mago de Oz también es brutísimo. Y el jugador el Mago de Oz no es tan bruto. El Mago no también era brutísimo. La que perdió y fue una pérdida lamentable para él fue la gobernadora de Arizona. Bueno. Ya se declaró la demócrata, ya la declararon la ganadora. En resumen, la bendición de Trump, lo que la gente no quiere entender de los Estados Unidos fue, uno, que empezó la ola, y no en Estados Unidos, anti-establishment. No, antipopulista. Empezó en Brasil. De ahí se contagió a los Estados Unidos y nadie esperaba, yo por lo menos, más otros cuantos, creíamos que el electorado americano era bastante más tonto de lo que demostró ser. No, es una maravilla lo que ha demostrado. Y bastante más olvidadizo de lo que resultó ser, porque yo juraba que ya se les había olvidado lo del aborto porque ya habían pasado 3 meses. Te garantizo que los jueces de la Suprema Corte lo hicieron, diciendo con 3 meses ya la gente no se va a acordar. No. Y fue elemento número 1. Esos jueces están marcados de por vida. Sí, y gracias a ellos, y gracias a Trump, y gracias a los candidatos y a todas las campañas de los que negaban el resultado de las elecciones pasadas, perdieron los republicanos en estas elecciones. Perdió Trump. Así es. Y lo digo así porque hay quien cree que ganaron los demócratas, pero no es cierto. No, perdió Trump. Aunque el papel dice que ganaron, realmente no. Perdieron los demócratas y deben de entenderlo. Porque si ellos creen que ganaron, no, van a hacer lo mismo dentro de 2 años y van a perder. Sí. Ahora, gracias a que Trump es el candidato, si Trump queda como candidato, entonces sí ganan. Entonces sí ganan los demócratas. Ya no importa quién sea, hasta Biden puede ser candidato. Sí. Ya no importa, porque el voto es... Pero yo ni siquiera creo que le ganen a DeSantis. DeSantis además de tener un carisma particular y bueno, creo yo, su esposa es una persona que sabe mucho de medios porque ella era anchor woman o la que salía en un noticiero de televisión muy importante, y entonces sabe de medios. Y yo creo que Trump, que cree que sabe de medios, no tiene nada que hacer al lado de DeSantis y de la esposa de... Pues mira, yo no soy tan elaborado como tú, yo me voy a cosas más básicas. Y yo vi que hoy las acciones de la compañía de social media de Trump, o sea, lo que vendría siendo el Twitter de Trump, privado de Trump, bajaron. Muerto. Por consiguiente, yo apuesto a que la bolsa apostó. Claro. La bolsa es trumpista. Y si la bolsa trumpista apostó en contra de Trump, que Trump está muerto, está muerto. Y luego Murdoch. DeSantis debería cambiarse el apellido. Sí. Porque DeSantis más bien debería ser de cabrones. Pues porque sí. DeSantis no tiene nada. No, DeSantis es bastante bravo. Pero DeSantis deja a Trump tirado en el piso como comunista, básicamente. Así es bastante radical de derecha. Lo cual también está muy bien, porque si ponen a un radical de extrema derecha, lo más probable es que el electorado sea suficientemente inteligente
Y vote a demócrata. votar en contra de ellos. Debemos subrayar que de todos los países que han tenido elecciones últimamente, el único electorado que no ha sido lo suficientemente inteligente para deshacerse de un populista de extrema derecha ha sido el israelí, en el cual hicieron exactamente lo que se está haciendo con DeSantis, se escogieron a alguien de extrema derecha, Muy derechista, sí. más allá de derecha, o sea, realmente Netanyahu quedó casi como siendo, yo le dije a un comentarista israelí, dije, es que resulta que ahora Netanyahu es la izquierda israelí junto a este tipo. No. Sí, claro, junto al tipo que llevó de socio Netanyahu, Netanyahu es la izquierda. Ah, sí, bueno, eso sí, eso sí. Bueno, entonces le digo, ¿cómo pueden ustedes votar por esas cosas? No, es que no hay otra opción. Es que, ok, buena suerte porque están ustedes votándose ad infinitum. Hace 2 días estaba yo leyendo muy orgullosamente la organización sionista, le dio hace 2 días un premio especial a Donald Trump como agradecimiento por su apoyo a Israel y según ellos al judaísmo mundial. Yo no sé qué ayudó Trump al judaísmo mundial. A Israel me queda muy claro, tiene muy buenos negocios con ellos, pero con este tipo de cosas, eso no es lo mismo. Se va totalmente hacia la derecha. Sí, bueno, ¿te acuerdas que Trump es el que cambia la capital? Digo, Sí, así es, sí. cambia donde radica la embajada americana en Israel. Y sin embargo, la embajada americana en Israel opera en Tel Aviv. Porque no queda otra. Porque no cabe en Jerusalén, además. Sí. Digo, si has visto el consulado aquí en Tijuana, es una montaña. En Israel tomas una montaña y te quedaste con el 10% del país. De todo el país, claro. Claro. No, lo que pasa es que ese es yo creo que es un tema mal entendido. También hay mucha gente de gran izquierda en México que cree o que siente que Trump se identificaba muy fuertemente con el presidente López Obrador, y para efectos prácticos así fue, pero por otras razones, no por razones ideológicas ni mucho. No, yo creo que estás equivocado. Yo creo que es por razones ideológicas, porque no existe la izquierda y la derecha ante el populismo. El populismo puede tomar el color de derecha o el color de izquierda, pero es el mismo populismo. Populismo es prométele a la gente lo que no vas a cumplir, dales limosnas para que voten por ti. La lana de verdad va por un pequeño grupo corporativista de grandes accionistas. Así y es. Todos los demás con un par de zapatos tienen suficientes. Sí, básicamente eso es. Tan malo es el populismo de izquierda como de derecha, pero bueno, muy bien. Yo sinceramente creo que los ciudadanos americanos le han dado una gran demostración al mundo de que son gente seria, que son gente que piensa cómo emite su voto, y sobre todo que cuando es necesario se presenta a votar, como fue el caso ahora y fue el caso en las elecciones presidenciales la vez pasada, y entonces definitivamente rechazan los extremismos, tanto de un lado como de otro. A los demócratas les estaba costando mucho trabajo y muchos votos y mucha popularidad el extremismo de izquierda, que los republicanos estaban explotando maravillosamente bien. Pero como metieron a Trump a la ecuación, se les acabó. Y luego la decisión de la Suprema Corte en contra para limitar el aborto fue básica. Pero y no, luego el run de que iban sobre los homosexuales. Claro, y que iban y sobre las parejas o sea, del mismo. Por eso, homosexuales. Sí. Pues bueno, Y no es precisamente que sea así el término, pero bueno. Bueno, no sé cuál es el término, pero si tú y yo nos casamos, tú eres homosexual. Sí, ese es un tema un poco escabroso, pero bueno, vamos a otras cosas que yo creo que son más importantes. En México acaba de suceder un fenómeno francamente muy interesante, fabuloso, creo yo, y es la participación de muchas personas en esta marcha para defender al INE. Como te puse en el pequeño documento que te mandé, no es que toda la iniciativa
del presidente López Obrador esté mal sobre el INE y sobre el funcionamiento del INE, sino que esta reacción tan aguda en contra de esta iniciativa es porque al señor presidente nadie le tenemos confianza, porque nos ha mentido muchas veces y ha manejado de manera especial, por llamarle de alguna manera, de una forma decente, las cosas, pero ha manejado las cosas de una manera muy abusiva y muy poco seria. Voy a aclararle a la gente que tu comentario se genera de un artículo que publicó Tijuanotas e Hispanópolis de uno de nuestros colaboradores, Samuel Schmidt, que está en Austin, Texas, y que él dice activamente que él no es AMLover, pero yo mientras más lo leo, más veo que casi ¿cómo se le llama a estos que hacen, no los atletas, en el circo, los que están así las vueltas? Sí, Contorsionistas. Hace un contorsionismo intelectual increíble para justificar cualquier cualquier decisión que haga AMLO o para acusar siempre a la derecha de todo. Y lo que pasa es que la verdad de las cosas es que algunas de los puntos que plantea esta reforma del presidente López Obrador al INE no son del todo malas. Reducir el número de diputados, que yo creo que es lógico, reducir el número de plurinominales o casi desaparecerlos, que también tiene cierta lógica. ¿Por qué existen los plurinominales, sabes? ¿Mande? ¿Sabes por qué existen los plurinominales? Claro, es una manera en que los partidos y los dirigentes de los partidos podían poner a sus cuates, pero tenía una razón de ser, y es que en las democracias jóvenes, como es la nuestra, aunque aparentemente tenemos elecciones desde hace muchos años, pero verdadera democracia tenemos en México desde hace muy poco tiempo, puede haber muchas distorsiones. Y esas distorsiones se pueden dar y entonces pierdes cuadros de experiencia que cuando menos en el corto plazo no debes de perder. Y eso es lo que trató de hacer los plurinominales. Los plurinominales. Y sin embargo, yo tengo la imagen de que los plurinominales estaban divididos entre los inútiles y los más activos. Quiere decir, Lili Telles, Chertorivsky, una serie de gente cuyas ideas, cuya presencia a mí me parece muy valiosa, estando o no de acuerdo con ellos, no me importa, pero su presencia y su prestancia y su insistencia me parece muy valiosa, son plurinominales. Y como que los plurinominales se sienten más libres de actuar que los otros. Y además tienden a ser personas que tuvieron algo de experiencia, ya sea en la administración pública o en las organizaciones no gubernamentales y que manejaban o manejan grupos de opinión. Entonces, o representan a grupos de opinión. Y por eso era que originalmente, creo yo, estos plurinominales lo que hicieron fue ampliar el ejercicio democrático en México. Pero, pues, después de algún tiempo, de algunos ejercicios democráticos que ya hemos hecho varios, desde Fox para acá, pues a lo mejor ya es tiempo de reducir un poco estos plurinominales, es tiempo de reducir el número de diputados en general, a lo mejor es tiempo de reducir el número de senadores en general, porque somos un país que no debe de tener tantos costos para la operación de las elecciones, que es lo que dice fundamentalmente. A lo mejor deberíamos de eliminar la presidencia nada más y ser un país con un primer ministro que sea elegido y votado en cualquier momento. Bueno, hay porque muchas... el cáncer principal viene de Palacio. Bueno, hay muchas... yo no creo que sea muy fácil que ahorita podamos discutir cuáles son las mejores formas pseudodemocráticas. Pues te tengo una buena y una mala. De gobernar. La semana pasada no cumplimos. Nosotros habíamos dicho que en cada programa íbamos a dar
una propuesta presidenciable. Sí, Y el programa pasado no lo hicimos. sí. ¿Estarías de acuerdo en que esta propuesta del programa de hoy sea, si hay que eliminar algo, eliminar el puesto de presidente? No, No. ¿Cuál te gustaría para este programa entonces? no. Me gustaría que, sinceramente, hiciéramos propuestas un poquito más cercanas a la posibilidad de que se logren o se puedan ¿Cuál te instrumentar. gusta para esta semana? Por ejemplo, a mí me encantaría que en México tuviéramos una Profeco, o sea, esta Procuraduría de Protección al Consumidor, que fuera muchísimo, pero muchísimo más efectiva y que tuviera muchísima más presencia. Déjenme explicarles a quienes nos hacen favor de escucharnos que esa posición, por ejemplo, en Gran Bretaña, es una posición importantísima, de la cual surgen y han surgido algunos líderes posteriores muy importantes de Inglaterra. ¿Por qué? Porque la lucha para que el consumidor sea tratado decentemente en México es urgente. ¿Por qué es urgente? Porque en México todavía tenemos prácticamente en todos los sectores de la economía posiciones de monopolios o oligopolios que hacen que el consumidor esté francamente inerme o con muy pocas defensas en contra del mercado. Nuestro mercado es uno de los mercados más imperfectos de países que tienen el nivel de desarrollo que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos unas concentraciones de poder en los diferentes mercados que hacen que todos los mercados funcionen de manera imperfecta. Y para que una economía de mercado funcione de una manera mejor o más saludable, el mercado tiene que ser algo que se asemeje lo más posible a un mercado con condiciones perfectas, que no existe, pero a un mercado donde haya muchísima competencia. Y en México no hay tanta competencia por esta condición que tenemos de oligopolios y de situaciones muy de gran concentración de oferta. Este puesto, Entonces hay que generar un instrumento para que cuando menos en los próximos 20 o 30 años en que la competencia pueda crecer y hacerse más importante y que haya mucho más competencia en todo nuestro mercado, pueda proteger un poco al consumidor. Eso quisiera yo proponer. esta posición tendría poder sobre los monopolios gubernamentales que tanto daño nos hacen. No, bueno, esa es la pregunta de los 64,000, diría yo, y es un gran comentario. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que enfrentamos ahorita es, por ejemplo, estamos y hemos desde hace 25 años luchado por tener un mercado común norteamericano o un TLC, que ahora es TEMEC. Muy bien. Eso significa que queremos ingresar a las ligas mayores del comercio, pero no podemos ingresar a las ligas mayores del comercio si queremos tener algunos ejemplos de oligopolios locales, como en el caso del energético, que es Pemex y la CFE. Entonces, bueno, hay algunas cosas que tenemos que ir desregulando o deshaciéndonos de esas cosas poco a poco. Y, por ejemplo, efectivamente, una gran pregunta. Esta persona de protección del consumidor no debe de ser un burócrata más, debe ser uno de los principales burócratas de México. Y debe de ser una posición que casi pueda a veces oponerse a decisiones que toman los secretarios de Estado o que toma el propio presidente de la República. Pero bueno, porque si proponemos que no haya presidente de México, pues No, está bien. nunca Vamos va a a pasar nada. proponer, yo estoy de acuerdo, vamos a proponer la propuesta presidencial de esta semana es crear la posición Crear de que
la posición ya existe porque ya tenemos la Profeco, Sí. pero la Profeco debe ser mucho más importante y no depender de ningún secretario y tener capacidades de independientes muy importantes y sobre todo capacidad de análisis. Por ejemplo, como les digo, en Inglaterra, los informes que emite digamos, el equivalente a la Profeco en Gran Bretaña son importantísimos y se convierten en noticias de primera plana cuando salen y los comentarios que hacen sobre la empresa que hace esto, la empresa que ofrece aquel servicio, son importantísimos porque todo el mundo sabe que hubo un análisis atrás de esa declaratoria o de esa aseveración o de ese o de esa regulación o de ese intento de hacer algo al respecto o de opinar sobre una condición del mercado. A ver. Llevo Es la primera vez que veo que ha dudado mi compañero en inmediatamente hacer una opinión, entonces no lo puedo creer. No, es que la opinión me parece, estoy de acuerdo con la propuesta, esa ya quedó. Y a la hora que subamos en la memoria del programa, a la hora que se transmite el programa, se va a transmitir precisamente cuarta propuesta para nuestra campaña presidencial es que la Profeco sea un ente totalmente independiente como el INE, que tenga derecho a cuestionar incluso a todos los monopolios, incluyendo los gubernamentales. Lo cual ya de entrada nos pone en directa confrontación con la transformación de cuarta. Claro. Porque la transformación de cuarta lo que quiere es precisamente mandarnos en retroceso hacia allá. Y yo quiero aclarar algo para la gente, porque si vas a hacer esa propuesta, la gente tiene que entender. Cuando dicen, no, es que la luz es nuestra. Yo llevo no sé cuántas semanas tratando de sacar una licencia de manejar en México. El problema no es sacar la licencia, el problema es sacar la cita, llegar a la cita, que en la cita que el sistema de computadoras funcione, que haya luz, que las computadoras sirvan, todo. Bueno, la explicación que te dan es, bueno, mire señor, es que esto es como la luz o como el agua. A veces hay, a veces no hay. Y te lo dicen con una tranquilidad, con una parsimonía, con una, ¿cuál es la palabra? Cuando ya no te importa nada, a veces hay, a veces no hay, con una dejadez total, en la cual ya ni siquiera esperan que exista un servicio en el que siempre funcione. Claro, absolutamente. Ya damos por hecho que el servicio debe ser o es de mala calidad y está bien así. Yo quiero que la gente entienda tres cosas que por lo visto no quieren entender o nadie les ha informado. Siguiendo el ejemplo de nuestro señor presidente Manuel Andrés, voy a referirme a países nórdicos, que son los que le gusta a él. Así como tenemos un sistema de salud idéntico al de Dinamarca, y nuestras enfermeras, pero debo de decir que nuestras enfermeras tienen un color más serio y más bonito que el de las danesas, por cierto. O sea lo que sea, nuestras enfermeras están más bonitas. Pero, habiendo dicho eso, debo decir que en Noruega nunca se va la luz. Además, en Noruega el petróleo es de Noroil, no, ahorita es la compañía de petróleos Noruega, es de Noruega. Quiere decir que, pero escúchame. Pero son increíblemente eficientes. Los ciudadanos de Noruega tienen un certificado de accionistas de la compañía. Al final del año, la compañía entrega su informe y sus utilidades. Y las utilidades no se las lleva ningún presidente a ningún rancho en ningún Tabasco. Las utilidades se reparten entre todos los accionistas y los reyes del gobierno de Noruega no tienen más acciones que la gente común. Así es. Todos comúnmente tienen el mismo número de acciones y ahí sí, el petróleo es de Noruega. Sin embargo, aún en Noruega, que el petróleo es de los noruegos, de todos y cada uno, y lo digo para que los mexicanos entiendan el término, no es que el petróleo es nuestro, no es tuyo. Es de unos cuantos, porque a ti, ciudadano normal, o a mí, ni tenemos acciones, ni nos toca reparto de utilidades de Pemex, ni nos toca nada.
Segundo, en Noruega, cuando hay que hacer investigaciones, no, perforaciones de alta profundidad, vienen a hacer a los gringos porque tienen la tecnología que ellos no tienen. Y como tienen que ser eficientes, envían o pasan sus... ¿Cuál es el término? Hay un término que se llama... Cuando pasas el trabajo a otra compañía, haces el outsourcing el servicio a compañías que sí saben lo que están haciendo para no perder el tiempo tratando de aprender lo que otros ya saben, porque el tiempo es dinero. Eso es en Noruega. Pero dado que a nuestro señor presidente le gusta hacer esas comparaciones, yo les quiero informar que en Suecia, donde las compañías de electricidad son propiedad de las comunidades locales, repito, no del gobierno, no del rey, no, de las comunidades locales, en Suecia no se va la luz. Porque si se va la luz, cuelgan, juzgan y maltratan al director de la compañía local. Claro. Pero además, en Suecia hay una compañía, una de estas locales, porque además están compitiendo entre ellas. No es que tú eres la compañía y esto ya es tuyo, no. Tú eres aquí la compañía, pero si los de la localidad de al lado funcionan mejor que tú, los vamos a llamar que ellos manejen la compañía y tú vas para afuera. Bueno, hay una compañía que ha tratado de entrar a México múltiples veces, a Tijuana en particular, que genera su luz de basura. Ellos recaban basura y la queman de tal manera que no generan, no se les escapa el CO2 de lo que están quemando. Todo está dentro de un sistema cerrado en el que el CO2 se retroalimenta nuevamente. De tal manera que además construyen esta planta, en Suecia, claro, pero bueno, el diseño de la planta es tal que en invierno, cuando cae la nieve, tú puedes esquiar. Es decir, subes y vas por los lados de la planta, vas ahí esquiando, bajando la nieve, porque el calor no pasa a través de los muros de la fábrica. Pero al mismo tiempo se les acabó el problema de la basura, se les acabó el problema de la electricidad, se les acabó el problema del costo y de la corrupción. Claro, a lo mejor esa planta en Tijuana, donde la basura la cuidamos tanto y la guardamos siempre en su lugar favorito, que es en las calles y en el río, a lo mejor no podemos juntar suficiente basura para quemar. Pero si la juntáramos, tendríamos una planta así, porque ellos quieren abrir en Tijuana. Y claro, tú sabrás por qué no se ha abierto. Bueno, mira, ese es un tema del cual, francamente, sin ganas de parecer nada, es de lo que francamente sí sé un poco. Échalo. Y la verdad de las cosas es que el tema de las basuras y de las basuras municipales es de lo que me especialicé. Y te digo que generar energía eléctrica a partir de desechos municipales tiene sus bemoles, tiene sus dificultades, y ha habido muchos muy exitosos proyectos en el mundo entero y ha habido muchos dramáticos fracasos. Pues si quieres, invitamos al representante de esta compañía que nos acompañe la próxima semana. Bueno, yo no tengo inconveniente en lo absoluto, pero no es un tema tan sencillo. Te digo. Bueno, en México, ¿por qué crees que no se ha abierto la planta en Tijuana? ¿Mande? ¿Cuál crees tú que sea la razón por la que no se ha abierto? En Tijuana no debemos de quemar la basura. ¿Por qué no la debemos de quemar? Porque Tijuana tiene suelos increíblemente pobres en materia orgánica, y entonces la poca materia orgánica que generas en la basura la debes de alguna forma volver a meter a los suelos. Porque los suelos no queriendo contradecir de ninguna manera, sin tratar de crear una discusión entre nosotros. Sí, yo creo que hay que cambiar el tema. Que la materia orgánica que se genera en la basura de Tijuana termina flotando en el río Tijuana y luego va a caer a Imperial Beach. Ese es otro problema que efectivamente desde hace mucho debimos de haber controlado, y por una irresponsabilidad de gobiernos federales, estatales y municipales sigue sucediendo, y ni siquiera me imagino qué pasaría en el mundo si fuera al revés, si los americanos nos estuvieran mandando agua
aguas negras crudas y que estuvieran afectando nuestras costas, estaríamos arropándonos en el Ávaro patrio y acusando a los americanos de que son todo tipo de invasores, nos invaden con armas biológicas. Las cosas Eso es al final. Brutal irresponsabilidad del gobierno mexicano. Desde hace no años, siglos, tenemos un muy querido amigo, muy querido y admirado ingeniero y buen amigo nuestro, que nos ha mostrado artículos de 1938 en los periódicos locales, donde decían: las aguas de Albañal de México contaminan las playas de los Estados Unidos. 1938. Estamos hablando prácticamente de hace un siglo. Y cada vez sin embargo, lo seguimos haciendo. Entonces, comemos más. Los americanos han tenido una paciencia casi increíble en ese sentido, porque hemos sido brutalmente irresponsables. Pero ese es otro asunto. Alguien me dijo, y a lo mejor es un mal chiste, a lo mejor yo no entendí bien, pero me dijo que una vez les ofrecieron a los americanos, sí, bueno, ¿quieres resolver el problema? Invade Tijuana y quédate con todos los mexicanos de Tijuana. Dijeron, sígueme mandando los aguas negras. Eso es un chiste de mal gusto. Bueno, si sabes alguna otra razón por la que lo permiten esto, me cuentas luego. Pero lo que sí quiero subrayar, regresando al tema original de nuestro querido Manuel Andrés, pero por cierto, Manuel Andrés, yo lo tengo que decir, Manuel Andrés CTM, trademark, porque yo ya registré la marca Manuel Andrés para marca de ropa. El zapato, vamos a hacer zapatos, que es decir, el único par de zapatos que necesitas, Manuel Andrés. Y vamos a tener un coche que se va a llamar Suru Manuel Andrés, y todos vamos a buscar todo tipo de productos Manuel Andrés para la marca. Y otras nada. La marca va a ser Manuel Andrés, la marca del pueblo que sí sabe pasar hambres. Y el caso es que... Sobre todo que aguanta. Si usted aguanta, usted tiene que usar productos de Manuel Andrés, productos nacionales para el beneficio de Tabasco. El caso es que el buen Manuel Andrés, cuando empezamos el programa, estábamos hablando de lo de la reforma. Las manifestaciones en contra de la reforma, en contra del INE. Lo que debimos haber dicho desde el principio es que no sé si la gente se da cuenta que a la gente, por lo general, los políticos en México no le hacen caso. Y no es solo porque sean unos corruptos y unos ineptos y muchas veces unos perfectos ignorantes, analfabetos, y unos oportunistas, pertenecen prácticamente al partido oportunista de Morena, oportunista del PRI. Es porque el puesto que ellos tienen se lo deben al partido que se los dio, no a la gente. No importa que tú votes, tú puedes ir a votar por quien quieras en Tijuana. El partido que gana impone a toda su gente. Por consiguiente, la reforma que quiere hacer el buen Manuel Andrés es que la elección del INE sea de esa manera. Y entonces los miembros del INE solo le deben lealtad a sus partidos, con lo cual sus partidos, que de por sí no le deben lealtad a nadie más que a sí mismos, bueno, ya en el futuro será a Carlos Salinas, a Manuel Andrés, a Me Das Pena, mi nieto y cosas por el estilo, pues van a seguir haciendo lo que les venga a su regalada gana. Y la única manera de que no lo hagan es que no puedan ellos imponer por designio a los miembros del grupo electoral. Así es, bueno, así es. Lo que pasa... el número, todo lo demás son detalles, que si el número de diputados, puede haber 100 diputados o 500 diputados, es la misma basura, porque ninguno de ellos les interesa para nada tu bienestar o el mío. Les interesa solo su bienestar personal y sus cosas. Es como ahora el PRI, que ya subió, ya le mandó decir a Manuel Andrés que son más caros, porque ahora sí no van a votar a favor de él. ¿Cómo tiene el PRI siquiera la cara para salir a la calle a decir que van a defender algo, cuando son todo lo que Trump pudo haber dicho de Manuel Andrés, multiplicado por 3 es el PRI ante Manuel Andrés? Muy bien. En fin, el caso es que la elección esta, la gran mentira de esta elección es que no son los votos, todos son distractivos, que si el costo, que si el número.
son distractivos para controlar el proceso de elección. Eso es lo que desgraciadamente la Nada inmensa más. mayoría de las personas que marcharon en más de 65 ciudades cree, y porque le tenemos una desconfianza básica al señor presidente, porque el señor presidente ha demostrado en estos 4 años que lleva en el poder que hace todo lo posible por concentrar más poder en lugar Y por de destruir lo buscar, existente. en lugar de buscar formas más eficientes y eficaces de gobernar México. No hay ni una sola institución, ni una sola organización que pueda presumir de ser mejor en estos últimos 4 años de lo que era antes. Y antes ya eran una basura. Eso es una gran frase con la que yo estoy de acuerdo. Por consiguiente, quedándonos donde estamos, Aprovechate porque no muy frecuentemente voy a estar de mira, acuerdo contigo. silencio absoluto. Sin embargo, voy a agregar algo más. Ay, Ánimo. mira, casi me da pena, porque ya comparé a México, para deshonra de aquellos países, con el sistema médico de Dinamarca, con el sistema petrolero de Noruega, con el sistema eléctrico de Suecia, con el sistema de recabación de basuras del resto del mundo. Digo, y siempre salimos mejor, por eso lo subrayo. Me da ya pena seguir señalando los defectos. Seguir evidenciando a otros países. Es eso, gracias, evidenciando los fracasos de otros países. Comparados con nuestro México. Quiero hacer 3 apuestas o dejar en el aire 3 preguntas. Una, dice, ¿cómo se llama el muchacho este de Tabasco que está en gobernación? Es otro López. Dice ese López que para el 15 de diciembre está pasada la ley de modificación del INE. Pregunta 1 es, ¿usted qué dice? ¿Sí o no? Es una. 2, el PRI va a promover por oposición a Manuel Andrés que se implemente todo lo que pidió Manuel Andrés, pero que además se quiten otras 50 diputaciones, porque ya ves que el PRI, cuando se puso bravo, puso al ejército 3 años más en la cárcel de lo que Manuel Andrés pedía. Entonces se va a poner bravo, el PRI va a decir, y entonces queremos 100 diputados menos, ok. Y se va a vender igual porque no le importa nada. Tercero, vamos a reaccionar como los americanos y alguien en el país se va a dar cuenta que hay gente en el país interesada en un México mejor, o esto va a ser una repetición del 68, porque yo no sé si tú te acuerdas del 68, pero en el 68 todos salieron a la calle. Estas manifestaciones no fueron nada comparadas a los del 68. No, eso sí no. Los trabajadores del metro, todo el mundo estaba con los del 68, soltaron a Marcelino Barragán, cuyo nieto está ahorita, es el Batman de Ciudad de México. El gran honor es que es el Batman de Ciudad de México, ya que él nunca fue enjuiciado por sus crímenes. Y me están diciendo algo, qué chistoso. Me dicen, no había metro en el 68. Vamos a decirle a nuestro. Qué bárbaro. Escuchas que había los constructores del metro, como claramente dije. La primera línea del metro se inauguró precisamente para las Olimpiadas. En 68 para las Olimpiadas. Así es. Y los constructores del metro que andaban haciendo otros hoyos por ahí y por acá, se unieron a las manifestaciones estudiantiles. No, y algunos. Las manifestaciones de ahora son tan importantes en términos de personas, yo creo que mayores que las de 68. Yo estuve en 68, yo participé. ¿Y tú crees que las de esta vez fueron mayores? Mucho mayores. Pues mira. Considerablemente mayores. Una de las manifestaciones que hubo, ¿te acuerdas cuando el López Obrador también era encargado del gobierno de la ciudad? Fue muy importante y tan multitudinaria como esta, nada más que yo creo que esta es todavía más grande. Sí, pero además, estas no fueron organizadas. Las de él eran organizadas. Eran financiadas, eran pagadas, eran con lunch, eran con sándwich, con torta, con refresco y con camiones. No. Las de hoy no. Las de 68 no. Y no. Lo que estoy diciendo, las de Manuel Andrés todas fueron organizadas. Pero a la que me refiero es a una manifestación que estuvo en contra
de él, de algunas de las políticas de Andrés Manuel López Obrador cuando era el encargado Ok, de administrar la Ciudad de México. porque yo me acuerdo de la elección una de las manifestaciones del 68, la que salió desde el Chapultepec hacia Los Pinos, no es cierto, hacia Palacio, hacia el Zócalo, y era la marcha silenciosa en la que nadie dijo una sola palabra para que no nos acusaran de conspiracionistas, como dice el animalote ese, ¿cómo se llamaba el animalote ese? Ah, sí, Gustavo Díaz Ordaz, que decía que teníamos ideas extranjerizantes porque queríamos imitar a las manifestaciones de otros países. Y No, fue silenciosa la marcha y llegaba desde Chapultepec hasta el Zócalo. Pero en fin, voy a desear, ojalá que estas hayan sido mayores. Lo que me pregunto es si estas van a tener algún efecto, porque ninguno, ni entonces ni ahora, tenemos representación en el gobierno. uno de los grandes problemas efectivamente en este momento es que no hay ninguna instancia que claramente diga esto es lo que sigue. Supuestamente los partidos deben de sentir que estas manifestaciones son de tal importancia que deben de actuar y deben de prevenir que haya estas modificaciones a la ley del INE sin que haya mucho más diálogo y mucha más información. Como lo comenté también en ese documento como contestación a lo que tú me mandaste, de que yo no entiendo un poco la urgencia de modificar el INE cuando la dirigencia del INE está por salir, creo que en abril del próximo año. Porque vienen las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Pues sí, pero Esa es la urgencia. las elecciones del Estado de México son particularmente importantes porque es la joya de la corona. Es el estado más importante después del Distrito Federal en población y además en importancia económica. Entonces, sí, ahí se juega mucho y es el último reducto de real importancia del priismo en México. Entonces, sí es muy importante lo que pasa en el Estado de México. Es no nada más importante, es importantísimo. ¿Tú crees que un PRI vendido y corrupto como este, digo que no tiene ninguna diferencia con el PRI de antes, nada más que ahora es muy obvio que es vendido y corrupto, tiene futuro? Pues yo creo que sí. Porque tiene dinero, ¿verdad? Yo creo que sí. No, no es porque tenga o no dinero. Lo que pasa es que el PRI tiene unos principios que yo, francamente, sí leí, y unos principios filosóficos escritos por Jesús Reyes Heroles, por varios otros, francamente, grandes pensadores políticos mexicanos. Y el día que llegue a la dirigencia del PRI gente más honesta y filosóficamente más cuerda y lógica con el devenir nacional, pues el PRI resurgirá porque tiene principios filosóficos extraordinarios, no buenos, sino extraordinarios. El ideario político del PRI es el mejor reflejo del mejor pensamiento liberal de México. Y cuando digo liberal, es de liberales como Juárez y su gente, o los grupos que realmente hicieron que México se convirtiera en país. Tú conoces la historia de la emigración de mi familia a México, ¿verdad? Sí, un poco me la has platicado, un poco, sí. Sí, bueno, para resumirla rápidamente, mi abuelo fue el genio que sí leyó la Constitución mexicana Claro, y se vino a México por eso claro. y le descubrió que solo él había leído. Bueno, no nada más él, pero mira, lo que pasa fue que pues México siempre ha sido un país que llegó a la independencia y a la democracia tarde, cuando nuestros vecinos nos llevaban 50 o 60 años de ventaja. Y entonces, bueno, pues hemos tenido
un arranque difícil, complicado, además de que, pues a lo mejor algunas taras de 5 años de dominación española justifican algunas de las cosas. Yo no sé si eso es cierto o no, pero la verdad de las cosas es que sí hemos tenido un desarrollo menos rápido y menos justo de lo que deberíamos. Pero los principios, tanto de la Constitución mexicana como de muchas de las leyes que emanan de la Constitución mexicana, son lineamientos francamente de mucha calidad, pero Eso, sin embargo, que no se han convertido o no han podido todavía transformar nuestro México en un México mejor. Bueno, pues hay que también explicar que no es tan sencillo estar al lado de un socio que fue muy poderoso cuando nosotros no éramos tan poderosos. ¿hablas de Guatemala? No, estoy hablando de los Estados Unidos, que nos han invadido muchas veces y muchas otras cosas, y que nos obligaron a firmar tratados donde no podíamos. ¿Nos obligaron? Sí, a desarrollar la industria y muchas otras cosas. Pero bueno, es esa parte. O sea, la culpa la tienen los gringos. De todo. La culpa de todo la tienen los gringos. No, te voy a platicar una anécdota muy rápida de un buen maestro que tuve, un excelente maestro que decía: miren, muchachos, ruéguenle a Dios que no se acaben nunca los americanos o los Estados Unidos, porque si algún día se acaban, ¿a quién le vamos a echar la culpa de todos nuestros problemas? Así es. Entonces, no es cierto que los americanos sean los culpables de todos nuestros problemas, pero la verdad es que sí llegamos como 60 años atrás de ellos. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la primera invasión de Estados Unidos a México? Híjole, me da mucha pena no saber exactamente, pero... Déjame tratar de apuntar un poquito, ¿sí? Bueno, fue la más importante fue en los Texas. años 1800 y cacho. Texas. ¿Sabes por qué? Porque en Texas había 100 changos con Sam Houston y 10,000 soldados con Santa Ana que perdieron. Sí. Y entonces Estados Unidos volteó y dijo: me encontré la pierna de Santa Ana, y Santa Ana les regaló medio país. Bueno, eso lo sabemos y lo podemos sobar cuantas veces. Bueno, es que como tú hablas de las invasiones americanas, yo hablo de las invasiones mentales mexicanas, porque México era más rico, más poderoso que los Estados Unidos. Pues sí, pero teníamos Teníamos Santa Ana y teníamos a la iglesia y teníamos a España. Bueno, teníamos a la iglesia, que ha sido históricamente un elemento muy negativo en México, o el clero, no la iglesia, el clero. Y entonces, bueno, y fue quien hizo las guerras más internas más importantes, las guerras de reforma, siempre estuvo en contra de la independencia, luego estuvo en contra de las guerras de reforma, y después estuvo a favor de la dictadura de Díaz, y después estuvo en contra de la revolución. Déjame hacer una aclaración. La guerra cristera. Entonces, esa organización... Explícale a la gente algo, porque la gente te va a decir que no es cierto, que Miguel Hidalgo levantó el asta de la Virgen Morena e inició la independencia. Déjame decirle a la gente que eso lo hizo porque las Cortes de Cádiz, claro, habían... ¿ok?, votaron en contra de la iglesia. Entonces la independencia de México no fue contra España, fue contra las Cortes de Cádiz, con la intención de volver a ser colonia una vez que la aristocracia española retomara el poder. No es que queríamos ser independientes, no queríamos ser parte, no. La iglesia no quería que fuéramos parte de las Cortes de Cádiz. Digo, porque la gente nunca te lo han dicho, entonces si la gente no sabe eso... Mira, está bien, pero ahí podemos discutir los próximos 200 años. Pero la verdad de las cosas es que sí llegamos un poco tarde a la democracia, y después nuestro país, por guerras internas, por conflictos internos, pues hasta hace muy poco tiempo, pues tenía una debilidad brutal, sobre todo en contra de nuestro vecino hacia el norte. Entonces déjame preguntarte algo. Nuestro vecino del norte, la Acción Ciudadana tomó conciencia, lo cual era totalmente inesperado a mi gusto, tomó conciencia y logró defender su democracia.
Sí, ¿Qué pueden extraordinariamente, hacer? por cierto. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer los que en México estamos conscientes Bueno, de que la democracia está en juego? fíjate que en México ya hemos tenido demostraciones de esa conciencia que ahí va. Dejen, por ejemplo, en las últimas elecciones, en lo que ahora se llama Ciudad de México, que antes se llamaba Distrito Federal y que ahora es Ciudad de México, la mitad del Distrito Federal, casi puedes poner una raya así a la mitad del Distrito Federal, votó en contra de la 4T. Ahora, lo que hay que hacer es defender esas situaciones. ¿Por qué? Porque las delegadas que le ganaron a la 4T ahora están siendo atacadas brutalmente con auditorías, faltas de presupuesto y un montón de cosas para tratar de dificultarles su mandato o ¿Qué le su podemos decir a la gente? ¿Qué podemos hacer para evitar que el INE sea destruido por la 4T? vigilar a nuestros diputados, exigirles que voten de manera correcta. En fin, eso es lo que debemos de hacer. ¿Y tú crees que te hacen caso a ti? ¿Cómo Pues vigilas tú a tu diputado? acabas tú de decir que, por ejemplo, el PRI aumentó el precio de sus votos de una manera muy cínica, pero lo acabas de decir. Muy bien. ¿Por qué? Porque el señor del PRI se dio cuenta de, igual que todo mundo, de esta gran fuerza que tiene y gran participación que se logró en más de 65 ciudades de México, en términos de que la gente se volcó a manifestarse y a perder tiempo manifestándose en contra de una iniciativa del presidente de la República. Entonces, Bien, bueno, con el mismo fíjate, cinismo te digo, yo diría que Alejandro Moreno yo diría que va el a cobrar $1 millón. sí, Se va a ir a Houston o se va a ir con Me das pena mi nieto en Madrid a vivir para allá y no volver a regresar al país. bueno, ¿Qué le importa a él tu voto? bueno, puede ser. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos para que este animal no nos traicione? Bueno, pero lo más curioso es que ahora todo mundo dice que el del PRI no nos traicione. ¿Y los verdes? ¿Qué tiene que ver el verde con lo que está pasando con la 4T? Si está tomando puras decisiones en contra de los fundamentos del Partido Verde, que es desarrollar una economía que sea sustentable, que sea más lógica con el manejo de los recursos naturales. Y sin embargo, nadie habla de los del verde. Los del Verde es el partido más corrupto de la historia de México, de la historia de México. Eso no es fácil, ¿eh? No es Eso no es fácil, fácil. no es fácil, es una competencia cerrada, yo sé. Pero la verdad es que los del Verde son dramáticamente, vamos a decir, eficientes en términos de corrupción, porque son los más corruptos. Nunca ha habido ningún país, ningún partido más corrupto que ellos. Inclusive creo que este gran comentarista político que tiene un programa que todo mundo oye y escucha, que se llama La Hora de Opinar, está de acuerdo conmigo, o yo estoy de acuerdo con él más bien, en que es el peor partido que tenemos. Pero tenemos que buscar formas en que la gente se manifieste y sientan que esto es lo que, los diputados sientan que esto es ¿Tú lo que... crees que podríamos armar comandos ciudadanos que vayan atrás con mantas, no armados, nada más que vayan siempre atrás de los diputados que les correspondan, para que los diputados sepan literalmente que los estamos vigilando? Que hay un comando de 6, de 10 changos atrás de ellos, vayan a donde vayan y decirles, y si te vas con Me das pena mi nieto, también te vamos a seguir. Mira, para empezar, la propia palabra comando es algo que no me gusta, pero la verdad de las cosas es que sí es cierto que en muchos lugares del mundo se hace eso, se tiene esa práctica, que constantemente le estés, digamos, recordando a los legisladores que esto es lo que la gente quiere, esto es lo que la gente siente, esto es lo hacia donde debemos de ir. ¿Y cuáles son las Hay que consecuencias? hacerlo, fíjate, hay que hacerlo, Daniel, y por eso es que es tan importante, tan increíblemente importante la presencia de las organizaciones no gubernamentales. Porque ahora
que hay un partido demasiado fuerte en el poder y que los partidos políticos están increíblemente, vamos a decir, maniatados o fragmentados. limitados, entonces las organizaciones no gubernamentales y la participación de la población en estas organizaciones no gubernamentales es fundamental para enriquecer el proceso democrático, porque las organizaciones no gubernamentales son las que entonces tienen más libertad y más grados y más posibilidades de opinar que los propios partidos que por algunas razones, como es el caso del PRI ahora, o del Verde, o de otros, están maniatados o con dirigencias de muy poca calidad. Entonces, lo que la próxima ocasión, a lo mejor pondremos como un punto, ver de qué manera fortalecer las organizaciones no gubernamentales. Para que todos estos legisladores, sean 100 o sean 100,000, claro, sepan que su sueldo nos lo deben a nosotros. Sí, señor. Y no nada más que nos roban el dinero a nosotros para pagarle su sueldo. Fíjate que eso que acabas de mencionar es importantísimo. En infinidad de ocasiones me ha tocado que la gente o tira la basura o hace alguna cosa y entonces dice, no, pues, que el gobierno. Digo, ¿cómo que el gobierno? Pues el gobierno somos nosotros le pagamos a los que están en el gobierno. Los del gobierno tienen un sueldito porque de alguna manera nosotros les pagamos con nuestros impuestos. Así es que no es el gobierno. Nosotros les pagamos a los servidores públicos, pero este sentimiento de que si ya trabajas en el gobierno en México, ya fregaste, ya la hiciste. Yo les voy a platicar una pequeña anécdota que cuando era yo gerente de una fundición en Mexicali, tenía yo a un trabajador que era especialmente serio, trabajador y formal, y lo promovimos desde que era ayudante general hasta que era jefe de turno, y en muy poco tiempo, como en 1 año y medio. Y entonces un día llega y me dice, ¿sabe qué, ingeniero? Pues voy a renunciar. Y digo, ¿pero por qué, mano? Si aquí te está yendo cada día mejor. Has aprendido mucho, te va muy bien. Dice, no, es que ya conseguí una chamba en la SARCH. La SARCH era la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y en Mexicali todo el mundo le decía la SARCH. Y yo le decía, ¿pero de qué es tu plaza? Dice, voy a ser chofer. ¿Pero cómo vas a ser chofer si aquí eres jefe de turno? Tienes a más de 25 o 30 personas a tus órdenes. Sabes hacer roles en fin, tienes. Y vas a estar de chofer esperando que el señor termine de cenar o comer con la novia para llevar. Qué bárbaro eres, hombre. Pues eso es una chamba no tan interesante como la que tienes. Bueno, no dijo nada, y al paso de 2 o 3 días me llega otra persona que me dice, fíjese lo que está diciendo este cuate. Dice que usted, pobre ingeniero Gurría, dice, no entendió y no ha entendido que lo que yo voy a tener es una plaza en la SARCH. O sea, mi vida va a estar resuelta. Y en contraposición con algunas otras culturas, como la donde tú provienes, que es la cultura judía, que cuando un papá le dice a otro papá, pues fíjate que ya le puse un negocio a mi hijo y lo tronó, no sirvió para nada. Y le puse un segundo negocio y no sirvió para nada. Y luego lo mandé a trabajar con mi mejor amigo que tiene un negocio y que me dijo que lo va a enseñar a trabajar, y lo primero que hizo fue hacer un desastre en ese negocio, y mi amigo me lo corrió y me lo mandó de regreso. Entonces, pues no tiene remedio mi hijo, mano, no sé qué hacer. Y entonces el otro amigo le dice, de a tiro tronó 2 o 3 negocios, sí. Y luego lo mandaste con tu amigo y tampoco. Ah, caray, entonces, ¿verdaderamente no tiene remedio el muchacho? No. Ah, pues entonces mételo al gobierno. O sea, como una cultura en Israel, o de la gente que tiene que ver con Israel, es que trabajar en el gobierno
no es ninguna prebenda, sino al contrario, es casi decir, híjole, ya casi no tuve remedio y entonces me mandaron al gobierno. En cambio, en México, obtener una plaza del gobierno es casi como si fuera Ábrete Sésamo. Hay que ver la película, La Ley de Herodes. Sí, hay que ver la película de La Ley de Herodes, estoy de acuerdo. Porque La Ley de Herodes lo la verdad es que eso totalmente. es lo que debemos de... Y yo conozco una persona a la que debía haberle exigido hace semanas enteras que viera esa película y que sigue negándose a verla por cualquier motivo tonto, porque cree que es como todas las películas mexicanas y no es cierto. La Ley de Herodes es muy buena película, es una gran película. Bien hecha, todas las imágenes tienen una razón de ser. La Ley de Herodes, si usted no la ha visto, vea La Ley de Herodes y acompáñenos la próxima semana. Que la próxima semana vamos a buscar cómo convertimos en propuesta presidencial la idea de que los legisladores le deban lealtad a la gente y no a me das pena a mi nieto y a los demás que están por ahí. ¿Verdad? Así es, muy bien. Bueno, pues entonces, por hoy, muchas gracias. Seguro que dejamos muchísimas cosas pendientes. Te quiero mencionar también que alguien me mandó una cronología del metro. Sí. Donde dice que la fecha de inauguración fue el 4 de septiembre de 1969. No, no es cierto. Entonces, se inició antes de las Olimpiadas y las pruebas se hicieron desde más o menos el mes de junio anterior a las Olimpiadas, y las Olimpiadas empezaron el 12 de octubre. ¿Sabes por qué se hizo así? Porque en aquel entonces se tenía la mala costumbre de que primero se hacía la obra, luego se hacían las pruebas, y luego funcionaba y luego se inauguraba. Bueno, ahora es al revés. Ahora se inaugura, luego se medio construye, luego ya no se hacen pruebas y luego se les olvida. Y luego se amplían los presupuestos de una manera criminal. Sí. Ya van a poner Mexicana de Aviación en el AFIA, ¿qué te parece? Sí, qué bruto. Mira, eso de Mexicana de Aviación es un asunto muy delicado y que hay muchísima historia atrás de ella. ¿Tú crees que cuando el ejército le regalen Mexicana de Aviación, el ejército en su profunda dignidad mexicana va a indemnizar a todos los trabajadores que están esperando todavía su indemnización? Esa es una de las partes más difíciles de poder entender de esta propuesta. Pero ciertamente el problema de Mexicana de Aviación es un problema que tiene raíces de tipo político y económicas muy oscuras, por decirlo menos. No importa lo que digamos, esto es como un pulpo, inmediatamente le salen así las patas por todos lados, con todas las altibajos que te puedas imaginar y todas las extrañezas que te puedas imaginar, pero bueno. No, lo que sucedió fue que había que acabar con Mexicana de Aviación para darle lugar a dos empresas más de tipo privadas, y entonces fue lo que sucedió, y así surgieron dos empresas, una de las cuales ya prácticamente desapareció, que es Interjet, y la otra ha sido considerablemente más exitosa, que es Volaris. Sí, y no voy a mencionar a los propietarios, porque entonces entenderías por qué a una la tronó Manuel Andrés y a la otra. Lo que haya sido, pero una... Pero bueno, ya me regañaron, dicen que ya se acabó el programa, que dejemos de estar vivoreando, que invitemos a la gente a que nos escuche la próxima semana y a que mande sus ideas, comentarios y preguntas directamente aquí a daniel@voceshispanas.com. Y recuerde, si usted tiene a alguien que no soporta, mándele este programa y dígale que lo tiene que ver de principio a fin. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Si tiene a alguien que quiere que no duerma de coraje. Gracias. Hasta luego.